de mago a pastor. Una pregunta que muchos me han realizado. ¿Cómo es esto que ahora estoy pastoreando, pero era mago? ¿Qué pasó con Moisés el mago? Bueno, hoy en esta tarde quiero compartir con ustedes mi testimonio, cómo Dios cambió y transformó mi vida. Lo primero que quiero hacerles saber y sobre todo comentarles a cada uno de ustedes es que yo me convertí a mis 19 años. Tuve el gran privilegio que un gran amigo me predicara de Jesús. No lo conocía, no había tenido un encuentro con Jesús en mi vida. Y aquella mañana que él me invita a un servicio especial en su iglesia, yo tuve el privilegio de poder recibir a Jesús en mi vida. Desde allí empezó un cambio drástico. Dios empezó a transformarme, a cambiar no solamente mi vida, sino también mi hogar, mi familia, mi mamá, mis hermanas. Y realmente tuvimos un encuentro con ese Jesús bueno y sobre todo un Dios lleno de amor y de misericordia. Recuerdo que yo comencé con esto de la magia, o mejor dicho, del ilusionismo, porque realmente es una ilusión. Hay personas que confunden la magia con ilusionismo, porque la magia es el arte de crear ilusiones. Bien, no nos estamos refiriendo a magia negra, ocultismo, como lo menciona la Biblia, que tiene que ver con brujería, hechicería, santería, espiritismo, incluso satanismo. No es ese tipo de magia, es un tipo de magia de entretenimiento, humor, donde las personas pueden reírse y ver cosas, ilusiones que van a crear un impacto a través de sus ojos, porque hay un dicho que dice que las manos son más rápidas que la vista. Cuando ellos están viendo algo, realmente detrás de lo que ellos están viendo está el truco de lo que está sucediendo. No tiene nada que ver con cosas del más allá, ni nada por el estilo, simplemente habilidad. Y cuando yo tuve el privilegio de comenzar en este mundo del ilusionismo, yo comencé como a la edad de unos 17 años aproximadamente, por un libro que un amigo me prestó, y empecé a hacer, como decir, mis primeros juegos de magia. Pero el acontecimiento y el encuentro que tuve con Dios en mi vida es que un día yo estaba en un McDonald's. Recuerdo que ese día estaban unos amigos y había un pastor de jóvenes que estaba presente en esa reunión. Él me vio haciendo los diferentes actos con cartas, monedas, pelotas, y él se me acerca y me dice: Moisés, lo que tú haces me parece que es extraordinario, pero ¿por qué no usas tu talento para Dios? En ese momento yo no sabía, no entendía cómo conectar el talento, la habilidad que Dios me había entregado y cómo colocarle un mensaje cristocéntrico, porque no había tenido el privilegio de experimentar a Dios en mi vida de esa forma. Recuerdo que las palabras retumbaron en mi corazón y empiezo a congregarme y a buscar a Dios. Y me invitan a hacer un evento, era un evento de jóvenes, pero querían que yo participara con diferentes juegos de magia para los jóvenes, pero cristocéntricos, que transmitiera un mensaje de la palabra a través de los juegos que iba a presentar. Para mí eso fue un desafío demasiado grande. Empiezo a trabajar en ello, empiezo a leer la Biblia, a buscar formas de poder transmitir un mensaje que le pudiera llegar al corazón de las personas. Empecé a orar, a buscar a Dios, y Dios empezó a revelarme diferentes formas de presentar los juegos totalmente cristocéntricos. Recuerdo que ese día, la actividad de jóvenes, me tocó presentarme ya tarde-noche, pero yo estaba nervioso porque era mi primera vez que hacía una presentación para muchas personas. Pero aquella noche Dios me demostró que cuando nosotros colocamos nuestro talento en sus manos, la verdad es que las cosas fluyen de una forma extraordinaria. Recuerdo que aquel día comencé el acto, mucha gente empezó a sonreír, empezó a poner cara de asombro, pero sobre todo cuando llegaba el momento de transmitirles el mensaje cristocéntrico, empezó a crear como un impacto en la vida de los jóvenes y ellos empezaron a ser tocados y quebrantados por Dios. No podían creer cómo a través de un juego Dios les estaba hablando a sus vidas. Y así comenzó Moisés el mago. De allí, de esa noche, empezaron a invitarme a muchos lugares de manera evangelística, donde yo tenía la oportunidad de estar allí y dar un mensaje cristocéntrico. Cuando decían que iba a haber un mago cristiano, mire, eso se llenaba, la gente corría, porque no era algo
vamos a llamarlo, que se veía todos los días. Para mucha gente era algo muy asombroso. Y sobre todo ver a un mago cristiano, eso creó una revolución en esa época. Tenía como 19, 20 años en ese momento y empiezo a recorrer comunidades, muchos lugares, llevando el mensaje del Evangelio a través de este maravilloso arte. Y Dios empieza a bendecirme, Dios empieza a prosperarme también por medio de esta habilidad que Él me había entregado. Empezaron a surgir oportunidades de radio, televisión, teatro. La verdad que hubo un momento donde tuve una temporada y una agenda muy full, haciendo diferentes espectáculos y shows de magia para fiestas, para adultos. Y así comenzó mi vida como ilusionista, no apartando y no dejando de congregarme y de buscar a Dios. A medida que trabajaba con la magia y en eventos en los cuales yo empezaba a llevar entretenimiento, de igual forma se me empezó a revelar esa pasión por el servicio a Dios, por entregarle mi vida. Empecé a comprometerme, a correr una visión. Dios empezó a formarme, a trabajar en mis diferentes áreas. Pero de alguna forma, mientras le servía a Dios, Dios me prosperaba mediante trabajaba como ilusionista. Tuve el privilegio de adquirir mucha experiencia en magia para restaurantes, espectáculos para niños, para adultos. No tanto que llega un punto en mi vida donde ya el llamado dentro de mí se hace más fuerte, más arraigado, y Dios empieza a acelerar mi llamado y el ministerio junto a mi amada esposa. Recuerdo que cuando mi esposa y yo nos conocimos, tuve la oportunidad de hacerles muchos juegos de magia. Al principio mi esposa, para ella era como que ya va, ¿cómo es esto? No entiendo, ¿será que es de Dios? ¿Será que no es de Dios? Yo tuve que sentarme con ella, explicarle y decirle, bueno, mira, Dios mío, este talento. La verdad que ella quedó muy, muy impresionada de ver esta habilidad que Dios me había entregado. Y de una forma u otra, Dios empezó a bendecirnos. Recuerdo que mi esposa me acompañó a muchos eventos. Ella estuvo allí como quien dice, como asistente del mago, trabajando. Y la verdad que vivimos muchos momentos muy maravillosos, porque cuando trabajas con niños es algo demasiado especial. Los niños son muy inteligentes, ellos de verdad que aman ver estas cosas. Y empieza entonces Dios a traer un cambio drástico, empieza Dios a inquietarnos también, a asumir un llamado para empezar a formar líderes. No solamente estaba dedicado a hacer magia para fiestas, sino que también daba conferencias, o doy en conferencias también empresariales. Y durante esas conferencias le colocaba ese toque diferente y original. La gente no se lo esperaba y yo salía de repente con las cartas y la verdad que empecé a crear un ambiente bastante, vamos a llamarlo que atractivo. Las personas les empezó a llamar la atención, me empezaban a llamar para que fuera a dar conferencias en diferentes lugares. Y así comenzó Moisés el Mago. Hasta que un día mi esposa y yo recibimos de parte de Dios el llamado para asumir un pastorado. La verdad, si me preguntan, mi esposa y yo no lo estábamos buscando. Fue algo que vino del Espíritu, vino de Dios. Estábamos un día en nuestra congregación sirviendo, buscando a Dios. Y de repente, en cuestión de segundos, Dios se mete en esta reunión, Dios empieza a hacer cosas maravillosas. Y ese día fuimos ungidos para el pastorado. La verdad que ese día mi esposo y yo nos quebrantamos mucho, lloramos, fue algo que de verdad no lo esperábamos, pero Dios quiso que sucediera. Y como soy un hombre que escucha la voz de Dios y sobre todo obediente, decidí asumirlo. Recuerdo que en esa oportunidad mi esposa me dice, amor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y yo le dije, bueno, seamos obedientes a lo que Dios dijo que teníamos que hacer. Sin embargo, sigo haciendo mis eventos, sigo cumpliendo mi función pastoral en la iglesia en la que actualmente me congrego, que es Tiempo de Reino Norte. Estamos ubicados en la avenida Grano de Oro, frente a Luis Aparicio. Ahí está nuestra sede principal. Y luego a mi esposa y a mí pues nos envían a abrir una iglesia sede hija en Tiempos de Reino Sur San Francisco. La verdad que fue algo que nació del corazón de Dios. Allí empezamos a pastorear y estamos actualmente pastoreando. Luego un día le digo a mi esposa, amor, yo creo que ya el tiempo del
del ilusionismo, de ir a eventos. Creo que se está cerrando ese capítulo en mi vida. No porque no lo quiera seguir haciendo, sino porque cuando empezamos a ser enviados a este ministerio, Dios empezó a traer discípulos. Actualmente estamos en crecimiento, hemos tenido muchos compromisos ministeriales. Y yo tomé la decisión y le dije a mi esposa, yo quiero sacrificar esto que tanto me apasiona por comenzar a asumir más el llamado de Dios. No es la única fuente de ingreso que yo tenía. Tengo, aparte de eso, trabajo en otras cosas. No estoy dedicado exclusivamente al ministerio, sino que tengo mis labores empresariales, doy conferencias también. Y bueno, le dije a mi esposa, voy a soltar esto porque se lo quiero entregar a Dios. Creo que Dios permitió que todo esto sucediera para capacitarme, para entrenarme, para que aprendiera a desenvolverme para el cumplimiento del llamado. Fue allí entonces cuando decidí pues ya dejar a un lado a Moisés el mago y entonces ya empezar a caminar como el pastor Moisés. Por eso es que muchos en las redes sociales me empezaron a preguntar, mire, ¿qué pasó con tu cuenta? Que la cerraste, que te quiero contratar. Pero la verdad es que cuando ya Dios te hace un llamado y tienes una responsabilidad que asumir, pues hay cosas que uno tiene que dejar en el camino. Pero creo que para mí el ilusionismo fue una parte de mi vida que la llevo en mi corazón. Los recuerdos de cada niño que de repente me buscaba sonriendo, corriendo para abrazarme, para darme las gracias por haber ido a su fiesta. Anécdotas muchas, pero quiero contar una de ellas que me pasó trabajando como ilusionista. Llegó a un cumpleaños, termino de hacer el evento y la cumpleañera me dice, Mago, yo quiero que te quedes en mi fiesta para que cantemos el cumpleaños juntos. Yo recuerdo que aquella noche eso conmovió mucho mi corazón. Decidí quedarme para cantar el cumpleaños y la niña de verdad que me lo agradeció tanto, me acompañó hasta el carro a llevar las cosas y bueno, esas anécdotas como esas, muchas más que también pude vivir y bueno, después en otro episodio estaremos contando todo lo que sucedió. Pero quiero decirte que si tú tienes un talento o una habilidad, las pongas en las manos de Dios. Porque he aprendido una cosa, hemos sido creados y diseñados por Dios con dones, habilidades y talentos. Pero si tú decides ponerlos en las manos de Dios, créeme que Dios va a bendecirte en gran manera. Por eso quería contarles este testimonio. Actualmente mi esposa y yo somos pastores del Ministerio Tiempos de Reino Sur San Francisco. Estamos muy contentos por la obra que Dios está levantando en ese territorio y pues, ¿qué más puedo contarles? Ciertamente ha sido una experiencia que ha marcado nuestras vidas. Así que bueno, espero que con este mensaje usted pueda haber entendido la razón por la cual hubo una transición de mago a pastor. Pero quiero decirte que Dios realmente ha transformado mi vida, la de mi familia. Hoy en día mi esposa y mi hijo también, Asael David, servimos junto a Dios y ha sido una experiencia que no hay palabras. Pero quiero motivarte a ti que busques a Dios. Si estás viendo esta transmisión y tú me dices de repente, Moisés, ¿cómo hago yo? Yo quiero entregarle mi vida a Jesús. Yo quiero también que mi vida sea transformada, sea cambiada. Solo tienes que recibirlo en tu corazón y poder decirle a Él, te recibo como mi Señor y Salvador personal. Si estás viendo este video y quieres hacer esa oración conmigo, quiero que repitas conmigo, Señor Jesús, en esta tarde o mañana, te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi vida. A partir de hoy, decido entregarte mis talentos, mis dones, mis habilidades y colocarlas en tus manos para que tú me guíes en este caminar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero bendecirlos.